Próximo 13 de abril se vive un momento muy especial en la provincia de Santa Fe. Es el primer escenario político del año y allí también eligiendo también constitucionales para el debate de una de las reformas de la Constitución en la provincia que lleva 62 años, nada más y nada menos. Una necesidad en estos tiempos de hacer cambios, ¿no? Indudablemente necesarios por la dinámica política que ha tenido la Argentina en los últimos tiempos. Franco Gatti es abogado docente adjunto de la Universidad Nacional de Rosario, está en comunicación con nosotros. Hola Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la convocatoria. Bueno, contanos Franco, ¿qué tan importante es lo que se viene para Santa Fe y para el país, para la vida política, democrática de la provincia el próximo domingo, con elección de constituyentes también, ¿no? Es muy importante el proceso, es histórico el proceso que se está atravesando en la provincia de Santa Fe porque la constitución vigente data de 1962, por lo tanto, ahora en abril cumple 63 años. En efecto, durante este periodo de tiempo han ocurrido sucesos muy importantes en la historia de nuestro país y en la historia de nuestra provincia, y la norma más importante, al menos del derecho provincial, requiere una reforma hecha a conciencia. Y en ese sentido, se trata de una reforma o de una ley que declaró la necesidad de la reforma que se aprobó el año pasado, en diciembre del año pasado, que habilita 42 artículos de la Constitución vigente para ser reformados y 17 temas nuevos que podrían formar parte de la nueva Constitución. Temas que tienen que ver con las nuevas tecnologías, que tienen que ver con la protección de la seguridad o de la consagración de la seguridad como un derecho fundamental, que se vinculan también con algunas deudas que tiene la provincia en materia de cláusulas ambientales, de protección del derecho al agua, de considerar a colectivos históricamente desaventajados. Por lo tanto, se trata de un punto de partida, la ley del año pasado, para afrontar la elaboración, la redacción de una constitución que esté a la altura de este tiempo histórico, y para eso el próximo 13 de abril habrá elecciones de convencionales reformadores. Bien, se habló mucho también en uno de los aspectos de esta reforma que es muy importante. Vamos a ir en algunos puntos después para que me cuente, Franco, cuáles son los más destacados, pero hubo un tema que trajo mucha polémica en la política que tiene que ver con la posible o no reelección, ¿no?, del gobernador y vicegobernador, parte del debate político. Bueno, la reelección es un tema que está habilitado, que está en la agenda, y que desde mi punto de vista es saludable que así sea, Ujú, porque las únicas dos provincias en la Argentina que no tienen reelección son Santa Fe y Mendoza. ujú. De tal modo, lo que se resolvió en la ley, en la 14.384 de diciembre del año pasado, es habilitar la discusión sobre la reelección del gobernador y vicegobernador o vicegobernadora. En ese sentido, insisto, es una discusión saludable, es una discusión que en definitiva responde también a necesidades de quizás pensar proyectos de gestión que puedan extenderse un poquito más allá de 4 años, que suele ser muy poco, y que por supuesto esto descansará siempre en la decisión de la ciudadanía, porque habilitar la reelección no quiere decir perpetuar a nadie en el poder, sino Claro. simplemente darle a la ciudadanía la posibilidad de que ratifique el rumbo de una gestión o que en todo caso decida cambiarlo. En ese sentido, también hay que decir que han circulado versiones equivocadas en cuanto a que con esta reforma Mm. se podría asegurar 12 años de gestión, de la actual gestión, y en realidad eso es equivocado, porque como ocurrió en el 94, este mandato entendemos que contaría como el primer mandato y se permitiría uno más, eventualmente, si se habilita la reelección. Pero es un tema abierto, es un tema que está en la discusión, que será objeto de decisión de la Convención Reformadora, y que tiene que ver en definitiva con reconocer también un derecho de las personas a ser elegidos y en este caso a continuar los proyectos de gestión un poco más allá de 4 años, que suele ser muy poco tiempo. Equilibrio fiscal, ¿no?, como principio constitucional. Qué importante esto. Bueno, eso es una gran novedad. El artículo 5 de la Constitución de la provincia actual es uno de los artículos que está habilitado para ser reformado, y el sentido de la reforma que se propuso con la ley va orientado precisamente a incorporar algunas pautas o algunos criterios en materia fiscal, entre ellos la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal, por supuesto, orientada al equilibrio en cuanto a, bueno, tratar de tener en orden las cuentas públicas, y que más allá de las gestiones o más allá de la idiosincrasia o de la ideología de cada una de las gestiones, todas puedan tener los recursos ordenados pensando en que malgastar los recursos, hacerlo de una manera irresponsable, no solo compromete la gestión de ese momento particular, sino que compromete el futuro de la Claro. provincia. Es decir, compromete la posibilidad de que en el futuro se sigan haciendo obras, se siga garantizando el derecho a la educación, el derecho a la salud. Entonces,
tener en la Constitución ese criterio es importante porque más allá de quién gobierne, nos pone a salvo a los santafesinos de algunos cuidados en las cuentas públicas. Eliminación de fueros y privilegios políticos, ¿no? ¿Cuánto debate tiene en estos tiempos esta definición, no? Sí, es interesante que lo pongas de manifiesto porque uno de los ejes de la reforma tiene que ver con eliminar privilegios injustificados de la política. Los fueros tienen una razón de ser, y esto hay que subrayarlo. La razón de ser de los fueros es preservar el adecuado desempeño de las funciones de los legisladores. Ujú. En ese sentido, en Santa Fe, inéditamente, se consagró un fuero, o se consagró un fuero para los legisladores, que comprende la inmunidad del proceso. Es decir, un legislador santafesino no puede ni siquiera ser procesado por la comisión de un delito. O sea, es mucho más extenso el fuero que lo que ocurre a nivel nacional. A nivel nacional existe la inmunidad de arresto, es decir, los legisladores ha ocurrido, ¿no? Pueden ser procesados, investigados, incluso Claro. condenados, pero no pueden ser arrestados. Pues se trata de proteger al legislador de su derecho a desempeñar las funciones. Ahora, en Santa Fe la protección es mucho más amplia porque se protege incluso del proceso, de la posibilidad de ser procesado. Y eso es totalmente injustificado. Totalmente injustificado, es uno de los ejes de la reforma, diría uno de los ejes sobre los que hay mayor acuerdo entre las distintas fuerzas políticas. Por lo tanto, entiendo que no va a haber mayor controversia en revisar esta inmunidad, este fuero. Hay un dato muy interesante que estaba leyendo que es la composición de Corte Suprema de 7 miembros, Franco, ¿no? Sí, bueno, esto ya fue reformado por una ley que se Sí, dictó el año es pasado, verdad. una ley de reforma de la justicia que estableció una corte de 7 miembros, ¿no? Para adecuar la corte actual, que tiene un número par, junto con el procurador, y además establecer que la corte debe tender, o al menos propender a un equilibrio de género, pero también a que estén representados distintos lugares geográficos de la provincia, distintas materias, es decir, tratar de que la Corte se renueve, además con criterios claros, porque hemos tenido y tenemos todavía un problema en la provincia de Santa Fe respecto de la edad en la que cesan en sus cargos los jueces. La constitución de la provincia vigente establece 65 años, eso fue declarado inconstitucional Ah, en un bien. caso muy conocido, que es el caso Sí. Iribarren. Por lo tanto, quedó la situación en una suerte de incertidumbre, razón por la cual los jueces o los jueces sostienen que no deben ser cesados en sus funciones mientras dure la buena conducta, porque como no está claro el criterio de edad, por lo tanto, esta reforma también es una oportunidad para fijar claramente que los jueces deben cesar en sus cargos a determinada edad y que eso no afecta ni su independencia ni su estabilidad, sino que es un criterio objetivo, previsible, establecido de manera impersonal. Esa es una reforma importante para llevar adelante en la próxima convención reformadora, sobre todo porque renovar el Poder Judicial también le da otro aire y otra impronta frente a los problemas que surgen, ¿no? En la provincia. Tribunal de enjuiciamiento para sanción de jueces. Qué tema también determinante como debate. Qué importante, ¿no? Para la democracia en estos tiempos hablar de esto. Sí, nosotros tenemos en Santa Fe un sistema un poco complejo en cuanto al procedimiento disciplinario para jueces y también para fiscales y defensores, porque parte de eso está todavía en la propia esfera del Poder Judicial, el enjuiciamiento de los fiscales, por ejemplo, en la legislatura, algo que genera también conflicto. Por lo tanto, la tendencia sería, o al menos la ley habilita el tema, pero con un sentido, con el sentido de lograr consagrar un jurado de enjuiciamiento que tenga una composición plural, es decir, que haya representantes del ámbito académico, científico, de los sectores políticos, por supuesto, del Poder Judicial, de los ámbitos profesionales, y que ese tribunal de enjuiciamiento tenga competencia sobre los jueces, sobre los fiscales y sobre los defensores, para también ser coherentes con el procedimiento de selección que debe efectivamente también ser incluido en la reforma, con un consejo de la magistratura o con algún mecanismo de selección que sea transparente y donde se puedan seleccionar efectivamente a los mejores, es decir, a los Claro. más idóneos para ocupar los cargos. Por lo tanto, ahí también la reforma de la Constitución tiene un desafío, tanto la selección de los jueces, de los fiscales y los defensores, como la remoción, y establecer un mecanismo, insisto, que tenga representación plural y que asegure que van a ser elegidos los más idóneos y que van a ser removidos cuando efectivamente cumplan con alguna de las pautas del mal desempeño y por lo tanto se dé una señal en ese sentido. Bien. Otro de los puntos, residencia obligatoria para legisladores en la provincia. Parece una cuestión de sentido común, pero no pasa, ¿no?
Bueno, es un requisito constitucional que los legisladores tengan que haber nacido en la provincia o acreditar residencia Sí, inmediata exacto. en ella por un periodo de tiempo. Lo que ha ocurrido es que a través de algunos casos muy puntuales nos encontramos con legisladores que viven en la ciudad de Buenos Aires y que por lo tanto eso rompe con la finalidad de la disposición. Esto ocurrió también en algunos casos como cuando se discutió si Jorge Macri podía ser candidato o Ujú. no en la Sí. ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la finalidad de que un candidato y luego un legislador viva en el lugar donde cumple sus funciones o haya vivido antes o haya nacido allí? La finalidad es que conozca los problemas y tenga una vinculación con el territorio. Es muy sencillo de Bien, explicar. Sin sí. embargo, parece que hemos entrado en la excepción en lugar de la regla. De tal modo, bueno, la Constitución tiene que asegurar esa finalidad, tiene que asegurar que quienes van a representar a los santafesinos conozcan el territorio, conozcan los problemas de los santafesinos. Y bueno, esto parece algo redundante o parece una verdad de perogrullo, pero bueno, tiene que estar ratificado en la reforma. ¿Cuáles son los tiempos para la convención reformadora, Franco, a partir del domingo? Bueno, una vez que se celebren las elecciones del próximo domingo 13, el gobernador tiene un año para convocar a la convención. ¿Sí? Un año de plazo para decidir cuándo convoca la convención. Luego de convocada la convención, tiene también un periodo de tiempo establecido por la ley para cumplir su cometido, que son 40 días prorrogables por 20 días más, es decir, 60 días en total como máximo para efectivamente llevar a cabo la reforma. Siempre, y esto vale la pena insistir, siempre lo debe hacer en los límites que fijó la ley 14.384, que es la que declaró la necesidad de la reforma. Insisto con este aspecto porque han o circulan discursos donde se plantean como posibles temas de reforma asuntos que no forman parte de los Claro. temas habilitados ni de los artículos habilitados, por lo tanto, también hay que transmitirle a la ciudadanía que no se puede reformar cualquier cosa, que ya existió un consenso en la legislatura y que la legislatura decidió los artículos y los temas que podrán ser reformados o incorporados. Por lo tanto, la convención actúa dentro de ciertos límites. Una convención reformadora en lo político muy amplio, ¿no? Sí, veremos los resultados Claro. de las elecciones del domingo, pero sí, sabemos que hay pluralidad de sectores que han presentado sus candidatos y también quiero subrayar esto, la ley que declaró la necesidad de la reforma contó con un consenso bastante Mm. amplio, es decir, desde sectores del peronismo, por supuesto, de Unidos, que contiene al radicalismo, al socialismo, al Partido Demócrata Progresista, al PRO, es decir, más de 11 partidos, y además acompañaron esa ley sectores del peronismo, sectores de la izquierda, sectores liberales, es decir, fue una ley dotada de un amplio consenso. Por supuesto, una constitución requiere de ese consenso. En Ujú. efecto, va a ser fundamental que más allá de quienes ganan las elecciones el domingo, se puedan construir esos acuerdos en el seno de la convención, porque la constitución no es para 4 años ni para 10, sino que es para unas cuantas décadas de aquí en adelante y tiene que estar dotada de ese respaldo, de esa legitimidad. Ese es el desafío de la convención, creo, lograr una constitución que más allá de la coyuntura pueda poner a salvo algunos principios importantes. Franco, gracias por el tiempo y que, bueno, sea por los caminos democráticos a partir del domingo una definición realmente importante que va a suceder en la provincia de Santa Fe. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Saludos.